¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo le hacen las grandes aplicaciones para manejar cantidades brutales de información sin que todo se vuelva un caos? Bueno, el secreto tiene un nombre: normalización. Vamos a meternos de lleno a ver cómo este conjunto de reglas es capaz de transformar un enredo de datos en un sistema súper eficiente y confiable. A ver, este es el plan. Arrancamos viendo el problema de frente, el caos total de los datos. Luego, vamos a descubrir las 3 reglas de oro para poner orden. Y para cerrar, veremos algo curioso. ¿Por qué a veces la jugada más inteligente es precisamente romper esas mismas reglas? Bien, entremos en materia. Para de verdad valorar una buena solución, primero hay que sentir el dolor del problema. Y es que tener datos repetidos por todos lados no solo es un desperdicio de espacio, es literalmente abrirle la puerta a errores que pueden ser gravísimos y a un mantenimiento que es una verdadera pesadilla. Todo comienza con algo que vemos todos los días: una pila de facturas. A simple vista, ¿qué tan complicado puede ser? Cada una tiene su cliente, su fecha, una lista de cosas que se compraron. Fácil, ¿no? Pues en el momento en que intentamos meter esa información en una base de datos, el desorden salta a la vista, y rapidísimo. Y así es como se ve ese desorden en una tabla. Fíjense bien. Toda la información del cliente Fu Inc. se repite 1, 2, 3 veces, una por cada artículo en la factura 125. Ahora imaginen que ese cliente se muda. Habría que buscar y cambiar la dirección en todos esos lugares. Justo ahí, en esa repetición, es donde vive el problema. Esta repetición sin sentido nos lleva a algo llamado anomalías de actualización, o sea, problemas rarísimos. Por ejemplo, ¿queremos agregar un cliente nuevo que todavía no nos compra nada? No se puede. Borramos la única factura que tenía un cliente, ¡pum!, perdemos todos sus datos para siempre. Y lo que ya dijimos, cambiar algo tan simple como una dirección se vuelve una operación de alto riesgo, donde es facilísimo dejar la base de datos inconsistente. Por suerte, no estamos condenados a vivir en ese caos. Existe un método, un proceso bien estructurado que nos lleva de la mano para organizar los datos de una forma lógica, eficiente y, lo más importante, segura. Y ese método es la normalización. En pocas palabras, la normalización agarra esas tablas gigantes y problemáticas y las descompone en pedacitos más pequeños y manejables. La idea es que cada pieza de información se guarde una sola vez en un único lugar. Es, sin duda, uno de los pilares de cualquier buen diseño de bases de datos. Y al final del día, todo se reduce a 2 metas principales. Primero, minimizar la repetición de datos para ahorrarnos todos esos problemas de los que hablamos. Y segundo, dejar súper claras las relaciones que existen entre los diferentes datos. Orden y claridad. El camino para llegar a una base de datos bien diseñada pasa por una serie de etapas o formas normales. Hoy nos vamos a concentrar en las 3 más importantes, que se pueden resumir en estas 3 reglas sencillas. Vamos a desglosarlas una por una. Bueno, manos a la obra. Veamos cómo se aplica todo esto. El primerísimo paso en este viaje es alcanzar lo que se conoce como la primera forma normal, o para los amigos, 1FN. Y todo se trata de una cosa: eliminar los grupos de datos que se repiten. La regla de la 1FN es bastante directa. Cada celda, cada cuadrito de nuestra tabla debe ser atómico. ¿Y eso qué significa? Que debe contener un único valor indivisible. Nada de listas, nada de conjuntos de datos dentro de una sola celda. Y además, cada fila completa tiene que ser única, que se pueda identificar sin lugar a dudas. Si le echamos otro ojo a nuestra tabla original, el problema salta a la vista. La factura 125 no es una sola cosa. Es en realidad una lista de 3 artículos distintos metidos a la fuerza. Eso rompe por completo el principio de atomicidad. Para arreglarlo, tenemos que lograr que cada fila represente una y solo una cosa. ¿Y cuál es la solución? Pues muy fácil. Creamos una fila separada para cada artículo de la factura. Ahora sí, cada celda tiene un solo valor. ¡Listo! Ya cumplimos la primera regla. Pero ojo, que no hemos terminado. Noten que la información del cliente y de la orden se sigue repitiendo como loca. Para poder seguir avanzando, necesitamos entender 2 conceptos que son el pegamento de todo esto. Primero,
La clave primaria es el identificador único de cada fila, como el número de una orden. Y segundo, la clave externa o foránea, que es un campo que apunta a la clave primaria de otra tabla, creando así una conexión entre ellas. Con estas herramientas ya podemos empezar a reconectar nuestros datos de forma inteligente. Ok, ya tenemos nuestros datos atómicos. Es hora de subir de nivel y atacar el siguiente tipo de redundancia. Le toca el turno a la segunda forma normal, o 2FN. Esta regla es súper importante, sobre todo cuando nuestra clave primaria está compuesta por más de una columna. La regla aquí es esta. Todos los datos de una fila que no son parte de la clave deben depender de la clave primaria por entera. Si un dato solo necesita un pedacito de esa clave para tener sentido, entonces tenemos lo que se llama una dependencia parcial. Es como si una parte de la información no necesitara todo el contexto para existir, y esa es la señal de alarma de que algo no está bien organizado. Volvamos a nuestra tabla de los artículos de la orden. La clave primaria, que identifica a cada fila, es la combinación del Order ID y el Item ID. Pero, a ver, pensemos un segundo. ¿La descripción Spline End o el precio de un artículo dependen de la orden en la que se vendió? Claro que no, solo dependen del Item ID. Eso, justo eso, es una dependencia parcial del libro, y es la causa de que estemos repitiendo la info de los productos en cada orden. La solución, como se imaginarán, es dividir la tabla. Sacamos toda la información de los artículos a su propia tabla Items, y dejamos otra tabla, Order Items, que simplemente conecta una orden con un producto y nos dice cuántos se pidieron. Así, la descripción y el precio de un producto se guardan una sola vez, en un solo lugar, sin importar si lo vendimos 1000 veces. Esto ya se ve mucho mejor. La base de datos está bastante más limpia, pero todavía nos queda un último tipo de redundancia muy común que eliminar. Y para eso llegamos a la tercera forma normal, o 3FN. La 3FN está diseñada para combatir las dependencias transitivas. Suena complicado, pero la idea es simple. Ocurre cuando un dato, que no es la clave, depende de otro dato que tampoco es la clave, en lugar de depender directamente de la clave primaria. Es como tener un intermediario en la relación que no aporta nada y solo estorba. Miremos de cerca nuestra tabla de órdenes. Aquí, la clave primaria es el Order ID. Sin embargo, el nombre y la dirección del cliente no dependen de la orden en sí, dependen del cliente, o sea, del Customer ID. Y el Customer ID no es la clave de esta tabla. El resultado: cada vez que ese cliente hace una nueva orden, volvemos a escribir su nombre y su dirección. Otra vez, redundancia. Y la solución, por tercera vez, es separar. Creamos una tabla Customers exclusivamente para guardar la información de cada cliente. Ahora nuestra tabla de orders solo necesita guardar el Customer ID para saber de quién es el pedido. Y listo, llegamos a este diseño final de 4 tablas, donde cada una tiene un propósito único y la información no se repite. Esto, señoras y señores, es una base de datos normalizada hasta la tercera forma normal. Y aquí lo tenemos, el resultado en todo su esplendor. 4 tablas limpias y ordenadas, clientes, órdenes, los artículos de cada orden y el catálogo de artículos. Cada pieza de información se guarda una sola vez. Si un cliente cambia su dirección, lo actualizamos en un solo lugar. Si un producto cambia de precio, lo mismo. A esto le llamamos integridad de datos. Misión cumplida. Hasta ahora, todo perfecto. Hemos logrado un diseño elegante, seguro, a prueba de errores. Pero en el mundo real, la pulcritud de los datos no lo es todo. A veces, lo que más importa es la velocidad. Y es aquí donde la historia da un giro interesante. Pensemos en esto. Para armar una factura completa con nuestro diseño, tendríamos que hacer una consulta que una nuestras 4 tablas. Y eso, a veces, puede ser lento. Aquí entra en juego la desnormalización, que es básicamente el arte de romper las reglas a propósito. Reintroducimos un poco de redundancia de forma calculada para que las consultas vuelen. Por ejemplo, podríamos volver a poner el nombre del cliente en la tabla de órdenes para no tener que unir la tabla de clientes cada vez. Y así llegamos a la gran pregunta, la encrucijada final. ¿Integridad o rendimiento? ¿Orden o velocidad?
La normalización nos da un diseño robusto y seguro. La desnormalización nos puede dar la velocidad que necesitamos en un momento crítico. La verdadera maestría está en conocer las reglas tan bien que sepamos exactamente cuándo y cómo romperlas. ¿Vale la pena sacrificar un poco de orden por mucha más velocidad? En esa decisión, en ese equilibrio, es donde se encuentra el verdadero arte del diseño de bases de datos.